Empezamos, buen día, empezamos este nuevo ciclo con el tema tan importante que se llama cuentas claras, procesos definidos. El propósito de nuestra existencia indudablemente es cada día ser mejores, mejores, de tal forma que logremos encarnar esa parte de Dios que todos tenemos dentro, nuestro real ser, ese real ser que todos de alguna forma tenemos esa parte. Claro que hay seres que ya perdieron esa tríada superior, son cascarones vacíos. En un cementerio, en algunos cementerios, se lee una placa afuera, en la puerta de la entrada. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la loza fría. Muertos son todos aquellos que tienen muerte el alma y se creen vivos todavía. Y así es que anda la humanidad. Por eso es absolutamente importante ir construyendo nuevamente alma, porque el alma es el fundamento, es el basamento con el cual uno puede volver a encarnar su maestro, su ser. Pero entonces vamos hoy a ver una de las razones o de los motivos por los cuales más se pierde y se enreda el alma y se queda sin alma una criatura. Esos son, ese es la acción de un demonio llamado el demonio Marras, que es el demonio de los enredos, el demonio Marras. Y entonces vamos a ver cómo es el modus operandi de él para poderlo neutralizar y cómo sería la forma correcta o propia de nuestra existencia para vivir uno sin libre de esas marcas. En realidad, la humanidad, todos, de alguna forma, vivimos en cárceles de todo tipo, emocionales, mentales, económicas, de todo tipo. Y hay dos demonios principales, son varios, pero hoy cito dos que mantienen a la humanidad presa. El primer demonio se llama Yondolato, es el demonio de las cárceles, de las cuadraturas, de los encuadres. De a su momento hablaremos de Yondolato y cómo liberarnos de Yondolato. Pero hay un ayudante de Yondolato muy grande, quizá más grande que Yondolato, que es el demonio Marras, que es el de los amarres de todo tipo. Hay amarres por todas partes. Entonces, si uno quiere vivir libre, tiene que aprender a vivir sin marras. Recuerdo allá en el año 1995, estando en el Sacro Aquarius, cuando el maestro Keliun
nos está explicando el gran significado del ritual de la lisertacel, de la alimentación, para el que todavía no sabe el caste sacro. En él se habla de vivir en tierras o en geagmus que fluye leche y miel. Se habla de una nueva vida, nueva existencia, que cada vez que se pronuncia ese ritual, se va cristalizando ello. También en ese momento notaba de que cuando hay catástrofes, o se avecina una catástrofe, por lo regular a los hijos de Dios, y entiéndase, hijos de Dios no es el que milita en X o Y o Z religión, sino al que hace la voluntad de Dios. Eso nos debe quedar absolutamente claros. Se les da una orden mental, una orden, y de pronto ellos sienten como un llamado. Esos seres, uy, tengo que salir por algo. Y salen de ese lugar. Y cuando salen, pasa la catástrofe. Pero nos decía el maestro, lamentablemente, si las personas tienen enredos, amarres, así, enredos de platas, de cosas, tanto de tipo monetario como emocional, todos esos enredos que no están resueltos, o por lo menos en proceso de solución, pues no llegan. No llega la orden mental, queda bloqueada. Queda bloqueada esa orden mental y esa criatura no recibe el llamado y perece. Entonces, cuando aprendemos a tener nuestras cuentas claras, con procesos definidos, y ahora vamos a empezar por procesos, pues tenemos como el radio listo y podemos oír esa voz de Dios que habla en nuestra conciencia con claridad. Podemos sintonizar la emisora cósmica y recibir los llamados para poder oír la voz de Dios. Es menester tener cuentas claras, totalmente claras. Uno debe vivir el día, tener el propósito por lo menos, cada día vivirlo como si fuera el último día de nuestra existencia. Ya estar listo. En cualquier momento a uno lo llaman a cuentas y tiene que dejar el carrito. La humanidad, por su karma, no sabe el día de su muerte. No lo conoce, licencia. No conoce el día en que se va a ir. Por ende, ese día, en ese momento, lo toma de forma súbita y solo aquel que tenga sus cuentas claras, pues no tendrá enredos para poder salir.
Y es que todos los enredos que se tengan, quien tenga enredos, de aquí no puede salir, tiene que volver. Aquí vuelve. Aquí vuelve. Entonces, bueno, ¿y por dónde le metemos muela a este asunto? ¿Por dónde le metemos muela? Vamos a meterle muela por el lado de las acciones que nosotros hacemos para mirar cómo poder dejar todo debidamente organizado. Hay un ángel también asociado, un conjunto de ángeles asociados a ello, que son los ángeles del orden. El orden. Nos ha costado a muchos, tal vez en nuestro descenso a los infiernos, se nos olvidaron estas cosas, pero es menester retomarlas. Retomarlas. Entonces, vamos entonces a mirar la vida y todo su conjunto como un proceso. ¿Qué es un proceso? Vamos a ver qué son procesos, y si todo lo miramos como procesos, procedimientos, podemos entonces, ahí sí, mirar cómo dejamos claras las cuentas asociadas con los procesos. Todo lo que hagamos puede ser visto como un proceso, absolutamente todo. Por ejemplo, el proceso del reposo, de acostarnos a reposar. El proceso de comer, de alicertarnos. El proceso de preparar un alicierto. El proceso de asear nuestro cuerpo. El proceso de elaborar en la labor que nos corresponda. Cada uno tiene su proceso. ¿Ven? Cuando uno maneja esto de los procesos y aprende a mirar la vida como procesos, uno va entendiendo que todo proceso tiene una apertura, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Y cuando va teniendo conciencia de esto, sabe que insumos, cuando va a hacer un proceso, requiere iniciales que hay que hacer dentro de su desarrollo, y en el cierre, al cerrar el proceso, también igual. Vamos a mirar cómo nos va con esto. Empecemos con un proceso sencillo que nos podamos entender. El proceso de elaborar un alicierto o procedimiento. Llamémoslo proceso. Todos procesos, otros más grandes son gran procesos, unos más chiquitos subprocesos y unos más grandes son metaprocesos. De hecho, la vida misma nuestra es un gran proceso partido y todo el conjunto de nuestras actividades son subprocesos en esa vida. Empecemos hablando
de cocinar, por ejemplo. Se va a preparar un alicierto. Al preparar un alicierto, vamos a iniciar. Para preparar un alicierto requerimos 3 cosas inicialmente. Las materias primas y los instrumentos. En este caso, sería la cocina, las ollas, los elementos, los utensilios de cocina, pues en general. Las materias primas serían los elementos que vamos a, las materias primas con los aliciertos que se van a hacer el proceso de transformación en aliciertos. La misma cocina como tal. Comienza un proceso de elaboración. Dentro del mismo proceso de elaboración, si se van dando cuenta, ahí actúa una especie de caos. Porque aparece, hay que desorganizar cosas, aparentemente desorganizar de su estado inicial en ese proceso de movimiento. Se desubican, y al cerrar el proceso, nos quedan, además del producto terminado, ¿qué nos queda? Nos quedan de pronto residuales de materia prima, sobrantes, que es posible que tengamos que usarlos. Entonces, 1, el producto terminado. 2, materia prima. Sobrante o materia prima. 3, los instrumentos o herramientas o utensilios utilizados. Y 4, los residuos, lo que llamarían basura, los residuales. Entonces, procedo a preguntarle a un presente, a una presente. Ahora, desde su ángulo, ¿qué hay que hacer para cerrar ese proceso correctamente? Que quede ese proceso debidamente cerrado. Oigo, adelante, por favor. Un voluntario o una voluntaria que quiera decir. Adelante. ¿Aló? ¿Hay alguien vivo ahí? Una vuelta, ¿sí me han estado oyendo? Bueno, ya tenemos el primer ser que ha levantado la mano, tu venerable maestro. Tiene Adelante. tu venerable Inquima Fresco. Un excelente día sepa de su merced. Adelante. Adelante, Inki me aprieta. Muy buen día con todos, buen día maestro, es un gusto volver a asistir a sus clases. Y yo creo que para poder cerrar este proceso debería ordenarse todo, o sea, poner los residuales en el lugar, lo que quedó sucio, digamos, limpiarlo, lavarlo, o sea, todo en orden para poder cerrar el proceso. ¿Pero qué es? Todo en orden. Vamos a hablarlo. Por ejemplo, o sea, en el caso parte. concreto, ya en el caso concreto que estamos hablando, por ejemplo, lavar, qué sé yo, los cuchillos, o sea, todos los implementos Pero que vamos a hacer una cosita, Inki me aprieta. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacerlo desde el principio. Desde el principio.
se va a proceder a hacer un alicierto. ¿Cómo sería la preparación para el procedimiento de preparar ese alicierto, el proceso de preparar el alicierto? ¿Cómo sería la preparación inicial? Ya, la preparación inicial sería recopilando o reuniendo todos los ingredientes que se meneste. Y aparte de eso, los utensilios que se meneste. Todo lo que sea. Y en qué se va a preparar, si necesita una cocción, si necesita solo batido, o yo qué sé, licuar, lo que sea menester para preparar. Muy bien. Luego de eso, habría que, bueno, de todas formas, habría que planificar un poco, o sea, ver el tiempo que uno meneste y ir viendo qué va primero. O sea, si es que primero tengo que, qué sé yo, picar lo que tenga que picar y cómo va el procedimiento añadiendo cosa por cosa para que pueda resultar lo que uno espera. Si no, no puedo coger y mezclar todo porque todo lleva un procedimiento. Ahí hay un punto importante. Hay una secuencia. Si ven que hay como eso en el manejo de sistemas se llaman algoritmos. Si se da uno cuenta, hay una planeación. Todo tiene una planeación, sí, todo, absolutamente todo. Alguien me dirá, pero un momentico, el maestro Kelly decía que uno no tenía que llevar nada preparado. Eso hay que agarrarlo con pinzas. Yo llevo casi 40 años enseñando, buscando la forma como él me enseñó, y de eso también tendremos que hablar dentro de este tema más adelantito. La diferencia entre lo que es improvisación y lo que es repentismo, que son dos cosas totalmente diferentes. Les digo, todo tiene una planeación, absolutamente todo. Aún la misma semilla que uno vea, tomen una semilla en sus manos. ¿Por qué de una semilla de naranja no nace un mango, sino nace una naranja, un árbol de naranjo? ¿Por qué será? Ahí dentro hay una planeación completa. Muy bien. Continúe, por favor, en que me apriete. Ya, entonces, luego de eso habría que ver, o sea, según el procedimiento, si es que hay cómo hacer como procesos pequeños a la par para que se pueda lograr realizar lo que se desea en el tiempo que se desea. Pasos. Sí. Y cuando ya se termine el proceso de elaboración, habría que recoger todo lo que quedó. Como su merced nos decía, hay desechos. Esos desechos colocar, si es que, bueno, en el caso de los que practicamos la selección de desechos, poner semillas a un lado, los desechos orgánicos y lo que no sea orgánico, o sea, todo en su lugar, lavar lo que se utilizó, todo, absolutamente mesas, todo, absolutamente y todo en el sitio. Y eso quedaría, y revisar que ya lo que se preparó está en el estado en el que se desea. Ahora, aquí, no sé, maestro, en el proceso, o sea, hasta ahí debería ser el fin del proceso de elaboración, cuando ya está realizado, o sea, tenemos el producto y todo está en orden. Pero si es que eso se va a servir, no sé si es que el proceso terminaría cuando eso se sirva y ya se concluya. Es un siguiente proceso, ¿ya? Pero digamos el primer proceso de preparación, ahí termina, ¿ya? Y ese se entrega ya a otro proceso, otro procedimiento, llamémoslo procedimiento por lo chiquito, que sería el de servir. Miremoslo entonces. ¿Cuál es el insumo? Ya están los platos, el producto, los instrumentos para comer, ¿sí? Se sirve y se sirve.
¿Y cuál sería? Bueno, descríbame ese procedimiento, por favor, Inquimia-Fred. El de servir. Sí, sí, el de ya, el proceder a... El entregar el producto. Pues bien, habría que igual ver, se debió haber planificado para cuántas personas es o fue preparado, tener la mesa lista con los platos adecuados, porque si es que es algo líquido no puede servirse en un plato plano. Los cubiertos que sean los adecuados, que se tenga, qué sé yo, puesta la mesa con servilletas o lo que sea menester. Invitar a las personas a acercarse, o sea, todo el proceso sería con la Oracel y con todo lo que se hace antes del alicierto. Servirlo, que la gente, las personas lo coman y luego sería el recoger todo y limpiar la mesa, lavar los menajes, los platos o los cubiertos. Ese sería el cierre. Y el recipiente, por decir algo, la olla, dejarla igual limpia en su sitio y ya, o sea, todo como que no hubiera pasado nada en el sitio en que se preparó, o sea, todo el piso limpio, todo, absolutamente todo limpio. Y pues... Observamos. Ahora devolvámonos. Miremos las cosas, ¿qué pasa si no vamos cerrando procesos? Miremos. Mire que ahí previo hay otro procedimiento. Bueno, cuando los procedimientos son chiquitos, los procesos son chiquitos, llamemos los procedimientos. O sea, un proceso chiquito es un procedimiento. Miremos el procedimiento de comprarlos, de tener preparados, listos los aliciertos, la materia prima, ¿no? Llámese tomates, cebolla. ¿Qué pasa si alguien compra y ya trae y no los ubica en el lugar que es o no les pone un puesto? Empecemos por ahí. ¿Qué pasa en Inquimia-Fred? Es una dificilidad, se pierde tiempo, puede ser que no se los encuentre, el proceso no sale bien, de pronto no los encuentra y ya no puede realizar la receta, digamos, que estaba haciendo. ¿Qué pasa si deja por ejemplo, no le tiene definido lugar a cada cosita y, por ejemplo, hoy compra unas papas o unos tomates, mañana compra otros y los unos los tiene en un lado, los otros los tiene en otro, la cebolla está aquí, va a haber una cebolla aquí, hay unos pimentones aquí, allá y arriba y más allá? ¿Qué creen que ocurre? Cuénteme a la hora de hacer. Maestro, pienso que, buenos días con todos, es una desorganización total, es una pérdida de tiempo el producto que vamos a generar. Si todo estaría organizado y todo estaría ordenado, tendríamos facilidad de hacer las cosas de manera secuencial y también devolverlas al mismo lugar donde lo encontramos también, ¿no? Para que fácilmente lo volvamos a volver a utilizar y así no perdamos el tiempo. Esa sería mi opinión, maestro. Muy bien. Inquimia-Fred. Sí, maestro. ¿Qué dices tú? Sería un caos. Un caos total, o sea, puede perderse inclusive el alicierto, porque si se compró, qué sé yo, el pimentón y de pronto no se encontró, se volvió a comprar, ese otro se perdió y eso ya se provoca, o sea, como le digo, un caos terrible y no habría el sitio ni la comodidad para preparar. O sea, en un sitio que no hay orden no se puede trabajar. Entonces, perfecto. No sería bueno. Es una lucha. Miren, existe una ley que incluso en la física se conoce, que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía hace que todo tienda al caos. Alguien me dirá, pero es que del caos nace la vida. Sí, el caos es dit, pero es que existe el caos mortus.
el caos mortus. Y este es el caos mortus. La ley de la entropía es la ley, mide el nivel de desorden de las cosas. Y difícil, en regiones de mucha luz, no existe esa ley. Pero aquí en la Tierra en esferas como esta, lamentablemente es una ley. Entonces, todas las cosas tienden al desorden, a ordenarse. Miren una casa. ¿Por qué creen que todos los días hay que buscar estar limpiando, trapeando, barriendo? ¿Por qué? Por eso. Entonces, se preguntarán, bueno, ¿y por qué existe esa ley o existe eso en una esfera como estas? Porque es la manifestación del que está alejado de Dios. La vibración, el mismo nombre, la tierra, dice tierra, tú erras, es la manifestación del error. El orden es de Dios. Y uno tiene que ganar, y se lo digo yo que vengo de unos niveles de desorden impresionantes. Yo crecí de niño silvestre y me he tenido que ir aprendiendo. La vida me ha ido enseñando la importancia tan impresionante que es esto. Alguien dice, de lo que más uno necesita es lo que más sabe enseñar, cuando uno se ha dedicado a aprenderlo. Y por ello es que hoy estamos enseñando esto, porque es indudable que si no hay un orden en las cosas que uno haga, de aquí no sale. No podrá haber un cambio interior verdadero y real. Todo tiene un método. Absolutamente todo tiene un método. Si vuestras mercedes y yo ganamos un método, ganamos ese patrón psicológico de hacer las cosas con metodología, con un algoritmo procedimental, todo, pues todo nos funciona, porque ya uno ve la salida. Cuando se está en caos, mire que cuando está en caos, entren a una cocina patas arriba. Le estoy aquí hablando a las damas que son las que principalmente son las que cocinan. No quisiera decir que nosotros no debiéramos cocinar, pero en la cultura nuestra latina, así es. Quiero que me diga una dama, por ejemplo, ¿qué siente cuando entra a una cocina y está patas arriba? Dígame, por favor. A mí me da maestro, a mí me da mucho mal genio ver mi cocina desordenada. Yo una cocina ahí desordenada y me da estrés, mal genio, de todo. Entonces, lo que primero hago para poder hacer las cosas en la cocina, como empezar a cocinar, es arreglarla bien, dejarla bien barrida, bien aseada, y ahí sí empiezo a cocinar. Final Inti, cuando termino, entonces mi método es, voy cocinando y voy lavando lo que voy empuercando, cosa que cuando termine, final Inti, ya está la cocina casi que ordenada. Cambia la palabra empuercar por ensuciar. Bueno, eso es, bueno, ensuciar, bueno. Entonces, organizo todo y ya cuando está el alicierto, entonces distribuyo el alicierto, se hace el horacel, los niños comen. Espere. Yo le hice una preguntita. Señor. Hasta ahí. Bueno. ¿Qué sienten cuando están en la cocina? Y dice, a ver, otro ser que me diga, ¿qué siente cuando entran a una cocina en desorden? Digan. Ya nada de ingresar, Asco. de solo mirarlo,
ya no, me vienen en desgano, porque no me motiva. Y se pudiera, yo les pregunto, hacer un alisierto así en un desorden, en un caos, ¿cómo sería? ¿Se puede? Tal vez. Pero la pregunta es, ¿sí sería es la mejor forma de hacerlo? Ese alisierto saldría muy feo, maestro, porque no tendría la persona que está haciendo ese gusto, ese ánimo, esa alegría de hacerlo. Entonces sería como un alisierto fastidiado. Entonces no sería tan agradable. Ahora bien, extrapolemos eso a todas las cosas de nuestra existencia, a todas las cosas, a todas las labores que hagamos, e incluso a las relaciones sentimentales, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos. Hagan de cuenta eso en todo lo que hagamos. ¿Ven? Es igualito. Es igualito. Entonces, lo primero, lo importante aquí, lo central, es uno aprender a estar organizado y mire, a tener definido también qué se va a hacer. Si hay orden, queda más fácil uno proyectar sus pasos a seguir, qué hacer. Les pongo un ejemplo. Vamos a mirar dos casos. Alguien entra a su cocina y dice, bueno, ¿qué hacemos hoy? De pronto, digamos que no tiene claro en este momento definido qué va a hacer, pero ve y lo primero que mira es qué cosas se pueden dañar. Ay, mira, ahí está peligrando esos tomates, está peligrando esas alberjas o chícharos, como lo llaman en México, creo que lo llaman chícharos. Están peligrando, entonces vamos a usarlas. Pero ahora imaginémonos una persona que un poco de tomate está aquí, el otro está allá, el otro está acá, hay una cebolla arriba, hay otra cebolla abajo, hay otra en la mitad. La sal está destapada y de pronto el aceite por allá medio estable, no sabe dónde está el aceite. Dígame en ese momento qué decisiones puede tomar. Los oigo, por favor. Yo quiero que nos oigamos. Los oigo. O las oigo, porque en esto son mucho más magistrales nuestras Evas. Adelante. Estamos invitando a todas las Evas presentes que Los varones, si hay por ahí alguno. Que nos tomaría más tiempo de desacomodar todos los vegetales así. La cosa es que se llega y se avientan las cosas de un lado a otro. Bueno, aún no tenemos manita levantada, venerable maestro, don Gabón. Bueno, voy a preguntarle a Inquimiafret que ella, que nos dé su opinión. A ver, adelante, Inquimiafret. A ver, maestro, me perdí. Bueno, yo le vuelvo a decir las circunstancias. La pregunta es, hay una planeación, su merced inclusive fue la que introdujo la palabra planeación, planear lo que se va a hacer, ¿ya? Con los insumos. Entonces,
le digo que alguien que pues hoy no tiene claro lo que muchas veces pasa, bueno, hoy qué hacemos de almuerzo, hoy qué vamos a hacer. Pues porque cuando se tiene claro, bueno, mañana vamos a hacer una frijolada, así, 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 entonces ya uno prepara las cosas, pero no, digamos que dentro de la rutina. Sí, Vamos a maestro. hacer un Ya, sustento. sí, ya le cogí el hilo otra vez. Sí, su merced nos decía que lo primero que deberíamos hacer es ver qué se puede perder, y eso es lógico porque debemos evitar el desperdicio. Entonces, según lo que se tenga, que se do, si es que hay nahuates o frijol o lo que sea, tendríamos que ver qué se puede preparar con lo que está a punto de perderse, y si es que no hay nada que perderse, pues con lo que se tenga para poder consumir y lo que está al alcance, ganar tiempo y hacerlo adecuadamente. Eso es lo que sería, maestro. Ahora le hago una preguntita. ¿Qué pasa? Bueno, y ya en su cabecita ya tiene claro, bueno, vamos a hacer esto, esto, con esto, con esto, con esto. Pero ahora imaginémonos que hay una cebolla por allá, está allá arriba en una alacena, las otras cebollas están más abajo. Los tomates, hay una libra de tomate allá en un lado, la otra libra está en el refrigerador, la otra de pronto está por allá afuera, esperando que la guarden, y así todo, está como revuelto. Su merced, ahí cómo ve para tomar decisiones y planear ese sustento. ¿Cómo lo vería? Cuenten. Sería muy difícil, maestro, tocaría revisar todo, darse una vuelta o sea, por todas partes, qué sé yo, subir, bajar, salir, y eso le llevaría mucho tiempo. Y se correría el riesgo de no poder visualizar lo que en realidad se meneste ocupar. Entonces, si no hay esa visualización, no saldría bien las cosas rápido, o sea, se puede perder y eso es otra marra. Entonces, eso sería un ejemplo de que el orden es importantísimo para poder hacer un proceso exitoso. Correcto. Muy bien. Muy bien. Magnífico. Tenemos Ahí manitas vamos. levantadas, maestro. Adelante, las manitas levantadas. Delante, Wikelva Rubir. Muy buen día, buen dinero, buena salud, maestre Don Dagón. Hace unos minutos hace poquito de unir a la conferencia que vuestra merced está dando. Muy buen día a ¿Estás en todos el los Perú? seres. Sí, maestro, estoy en Puno, evangelizando. Adelante, hija. Estamos hablando de cuentas claras, procesos definidos. Estamos haciendo una comparación con el proceso de preparar un alicierto y cómo eso es igualito a todas las cosas que hagamos en la vida. Entonces, estamos primero haciendo una concientización dentro del procedimiento de cocinar, de preparar un alicierto, lo que implica el desorden, lo que implica no cerrar procesos, ¿a dónde nos lleva? ¿Ve? Sí, maestro. Maestro, mira, nosotros que somos practicantes de estas sacras enseñanzas y el venerable maestro Zeus, el venerable maestro Samael, nos han enseñado que la cocina es la porcel más importante de la casa. O sea, es el templo del ángel Vita. Entonces, desde que compramos los aliciertos, nos los han enseñado, ¿no? Llegar a la casa y ordenarlos y tenerle una ubicación a cada uno de las verduras, las frutas. Entonces, eso debemos aplicarlo para que no haya desorden, porque si el ángel Vita está ordenado,
nuestras vidas también van a estar ordenadas. Entonces, la ubicación de la sal, de las menestras, de las verduras, de las frutas deben tener un lugar específico. De tal forma que así esté con el tiempo corto, entre al Ángel Vita, haga la oración y Ya tiene toda la mano. empiece a cocinar, o sea, empiece a hacer todo lo que meneste, ya sea alicierto de sal o de dulce, y ya tiene toda la mano, entonces se nos va a facilitar las cosas y el tiempo también nos va a rendir. Cuando la cocina está desordenada, eso dice mucho, ¿no? Y el tiempo también no nos va a rendir porque buscando acá se pueden dañar las cosas y bueno, eso sería mi porte, mi opinión, venerable maestro. Me alegro verlo, maestro, que es su merced es uno de los pocos conferencias que dan con la conferencia con la cámara abierta. Gratísimas y lo felicito, maestro. Gratísimas, hija. Bueno, mis chinitos, sí se van dando cuenta cómo este bonito esto. Si uno mira ese proceso, todo ese proceso o procedimiento, si lo vemos chiquito, ya podemos extrapolar esto a todos los actos de nuestra vida, a todo, a todo. Ahora yo quiero que entendamos la palabra cerrar procesos. Entonces, aquí, por ejemplo, en todo en el proceso de aliciertos, vamos a hablar de 3 procedimientos que a su vez son subprocesos y que también tienen su cierre. El uno es la adquisición de los aliciertos, la adquisición y la traída a la casa. El otro es la preparación y el otro es el servirlos y el consumirlos. Entonces, les pregunto, en cada uno de esos procesos, cada uno de esos procesos, pues para el resto de plata, porque yo le dije a de vuelta, apague el tono de la persona que está hablando. En cada uno de estos procesos, ¿cómo sería cerrarlos? ¿Qué sería el cierre de estos procedimientos? Miren que cada uno produce unos insumos para el siguiente procedimiento. Si ven que el gran proceso de aliciertos tiene procedimientos: traerlo, conseguir las materias primas, luego procesarlos y ahí sale un producto, luego consumirlos y de ahí ¿qué sigue? ¿Qué sería cerrar? En cada uno de esos, ¿qué sería cerrar procesos? Los oigo y las oigo. A ver, ¿quién se le apunta? ¿Qué sería cerrar procesos? ¿Y qué sería no cerrar procesos? Maestro, cerrar un proceso es que al final de terminar de cocinar y servir el alicierto, dejar la cocina totalmente ordenada. Pero estoy hablando de 3 cosas. Ok. 1, adquirirlo. 2, prepararlo. 3, consumirlo. ¿Qué sería cerrar proceso en el adquirirlo? ¿Qué sería cerrar proceso en prepararlo? ¿Y qué sería cerrar proceso al consumirlo? Bueno, la oigo. El primero sería comprar el alicierto, traerlo, lavarlo, bueno, si hay que lavarlo, organizarlo, dejar todo en su completo orden para que el alicierto quede listo para cuando se meneste cocinar. Organizar las bolsas y dejar la cocina o el sitio donde se organizó sería dejar totalmente ordenado y ya para no tener que volver a ordenar aliciertos en cuanto a cuando se compra, ¿no? Entonces, ese sería el cerrar el proceso número 1. El siguiente sería que cuando se hace el alicierto, se prepara el alicierto
ir organizando la cocina y dejando todo lavadito, cosa que cuando se terminó el alicierto de preparar, está lista la cocina organizada. Y eso sería cerrar el segundo proceso, dejar todo ordenadito. El tercer proceso sería que cuando los comensales o comen dulces terminen de alicertarse, entonces se deja la loza lavada, todo en su completo orden y la cocina en su totalidad limpia. Ese sería el cierre de los 3 procesos, maestro. ¿Así Muy lo bien. haría o lo hago, general Indy? Está bien, así es. ¿Alguien quiere agregar algo adicional a lo que dijo Divalsana? ¿Que quede ahí algo pendiente? Si observan, Claro su que sí, mercedes, que hay redonda con, hay otra Magdu levantada. Adelante, venerable maestro Hadasel. Excelente día para su merced. Bueno, tengan un excelente día a todos, maestro Albaldo y todos los seres que están en la sala. Hay un proceso que lo aprendí en cierre de procesos de su merced, y es cuando ya se acaba aparentemente el mercado. Entonces todos los residuales que quedó un poquito de cebolla, quedó un poquito de tomate, quedó, bueno, todos los ingredientes que pueden quedar, que llame unos residuales. Entonces hacer ese proceso que nos inventábamos una masbieta, una receta que eran una de las masbietas más deliciosas que se han hecho con relación a la recolección de todos estos residuales de lo que ya finaliza el mercado. Eso quería agregarles, que los estoy oyendo acá. O sea, ese es un procedimiento, dentro de ese proceso es un procedimiento muy importante, gratísima maestra Hadaseri, que se llama, pues, la lucha contra los poquitos, contra el desperdicio. Exacto. Eso, por lo regular, la gente se va por la fácil. Dice la Biblia, por allá en el barbecho del pobre se pierde el pan. Una de las razones o los motivos por los cuales hay escasez en muchas casas es por el desperdicio. Por el desperdicio. ¿La fácil cuál es? Yo agarro lo primero, llegan y lo primero que se ve, eso es con lo que se prepara. Pero se van perdiendo alimentos. ¡Ay, se perdió! Bueno, bótelo. Entonces, tomen esta sana costumbre. Lo primero que hay que hacer es mirar qué puede perder. ¿Qué se puede perder? ¿Qué peligra perderse? Y usarlo. Y buscar que en eso no se pierda, que no se pierda. Es la guerra contra los poquitos. Yo recuerdo que para mí, pues uno en la vida ha comido muchas variedades de arroces, pero yo personalmente aquí, esto se lo he dicho algunas veces a Hadaseri, pero esta vez se lo digo en público. El arroz de los más ricos que yo recuerde, lo hizo una vez la maestra Hadaseri, y yo le dije, bueno, ¿y cuál es la receta de ese arroz? Dijo, no sé, porque lo hice de poquitos, había aquello, entonces para que no me perdieran encierros. Lástima que no tuvo, pues, simplemente buscó fue que no se perdieran las cosas, pero salió algo muy interesante. ¿Sí ven? Entonces, eso es importante dentro de esos procesos. Recuerden que el desperdicio es parte también de tener, y el desperdicio no solamente se da en el alicierto, el desperdicio lo podemos encontrar en todo, en todas las cosas, aún en unas relaciones afectivas. El hijo que desperdicia el afecto del padre,
o el que desperdicia el afecto. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Que esa ley no sea con sus mercedes. Cuando uno aprende, así como en el Alicierto, a mirar dónde están las cosas que se pueden perder antes para que no se pierdan. Eso es una forma de valoración, de valorar. Y en todo proceso hay peligro de desperdicio, mis chinitos. En todo proceso es importante verlo para que no se pierda. Bien. Bueno, entonces ya vamos viendo un proceso. Manita que, levanta, maestro. Adelante. Adelante, 90, Roger Tobito. Maestro, les unas sugerencias a todos los que cocinamos. En mi vida he aprendido que esos poquitos, generalmente veía antiguamente como, en este caso, mi hermana botaba los puchitos. Entonces, a mí me dolía eso. Y aprendí que en mi cocina, en mi casa, puchitos no hay. Yo porcelo o porciono todo lo que voy a gastar durante el día. Cuando hay nevera, pues se congela o se organiza porcionadito de tal forma que no hayan puchos. Por ejemplo, el arroz. Acá en mi casa compro la libra, o sea, por libras. Por decir, compro 15 libras, pero no las compro en un paquete, sino lo compro por la bolsita. ¿Mm? Entonces, ya sé que una libra, entonces saco una libra y no dejo el puchito de la libra. Si voy a hacer libra, si voy a hacer libra y media, pues dejo el mismo puchito, pero yo ya tengo un sitio específico donde guardo los puchitos, que son muy pocos, porque no me gusta guardar puchitos. Entonces, al otro día lo gasto. Ahora bien, por ejemplo, hay las personas que tienen el mal hábito de que pican un pedacito de cebolla y ahí quedó el otro pedacito de cebolla. A veces hasta se seca ahí o se pudre o se daña porque nunca se gasta. Entonces, yo compro generalmente, en mi hogar se compra la cebolla cabezona porque a la larga no la uso. Entonces, compro la cebolla cabezona y las compro pequeñas, de tal forma que pueda coger tanteando en la porción que voy a usar para el arroz, para cada guiso. Y así sucesivamente voy organizando para evitar esos puchitos. Porque es que los puchitos, de puchito en puchito se hace bastante alicierto. Y en muchos hogares se pierden esos puchitos por falta de organización. La maestra, hasta ahí era mi porte. Gratísimas. Y entre otras cosas le digo, reconcíliese con la cebolla larga. Incluso en México hay una cebolla muy buena llamada cambray. Y el que no reconcíliense con esa cebolla larga, porque así como es la cebollita por dentro, así son las venas nuestras. El que come cebolla de esa verde, lo verdecito de esa cebolla larga, tiene una excelente circulación. Eso les sirve para la circulación y para las coyunturas en general. Claro que la otra cebolla también sirve para coyunturas, pero esta es especial para la circulación. Maestro, licencia un certico, es que no me guste, aquí en mi casa nos fascina la cebolla larga. Lo que ocurre es que la cebolla larga tiende a dañarse muy rápido y en este mosierto no tengo nevera. Entonces, para que no se me dañe, entonces compro cabezona, pero cuando tengo nevera, compro cebolla larga porque me encanta. Muy bien, muy bien. Inclusive esa cebolla, bueno, esto no es de cierto, pero esa se puede hacer platos preparados con lo verde y quedan muy deliciosos. Ya, en su momento, pues se hablará de eso. Y sobre todo aquellos los que sean especialistas en esto de la disertación. Pero bien, volviendo entonces a la historia, entonces tenemos... Otra manita levantada, maestro Don Dagón. Bueno, adelante. Y de paso, bueno, nos dice por allá Arelis que a su hija le encanta esa cebolla larguita. Adelante, don Fernando Moreno, sea un excelente día para su merced. Adelante. Muy buen día, maestro. Pues, pregunta no es de Alicierto, pero sí
de lo que su merced acaba de comentar. ¿Cómo hacemos, pues en el caso de los varones, de que no es muy afectivo y a veces se le dificulta expresar el cariño y el amor pues a los seres con los que uno diariamente convive, o sea, los hijos, las cosas, el- sí, los familiares más allegados del núcleo familiar? Entonces, ¿cómo se, en ese caso, gratis y demás, si es posible la respuesta? Bueno, la contesta a esa pregunta es más para la clase que vamos a dar los miércoles, que es de convivencia familiar y pareja. Pero para que no te quedes con las manos vacías, vamos a dar una contesta breve. Mire, desarrolle la habilidad de dar caricias, pero caricias no necesariamente es abrazos y besos y cosas de esas. Uno con el verbo puede dar una caricia, una sonrisa, puede dar una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra, un buenos días. Reconocer, aprender a reconocer las cosas buenas. Si le hicieron un alicierto y le supo rico, está muy rico. Tiene un sabor especial. No necesita mentir, es desarrollar una cualidad que es la de valorar. Si nos desarrollamos el don de valorar, combatimos el desperdicio emocional. Combatimos eso. La forma para combatir el desperdicio a nivel de emociones es valorando. Hay mujeres que perdieron un buen hombre y hay hombres que perdieron una buena mujer. Y hay hijos que desperdiciaron, no valoraron el esfuerzo de sus padres. Y hay padres que no valoraron la calidad de hijos que se tuvieron. ¿Cuál es un primer secreto para que no haya ese desperdicio, ese tarjareo? El secreto se llama valorar, viejo. Valorar. Valore. Cuando se aprende a valorar, se aplica en uno una sentencia del Cristo que la humanidad, la mayoría no ha entendido. Y que dice, al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Quién es el que tiene? El que valora. Valorar este sol, valorar este cielo tan hermoso que tenemos, valorar el don de ver, el don de caminar. Y cuando alrededor nuestro valoramos las cosas, uno va haciendo de su vida un cielo. Nuestro maestro Kelion siempre hablaba de hacer de nuestra vida un cielo. Pero para hacer un cielo de nuestra vida tenemos que desarrollar el don de valorar. 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 Cuando valoramos, vamos desarrollando ese don. No necesita estar dando picos. Aquí en Colombia quiere decir besos. Dando besos y cosas de esas. Ni muchos abrazos. No. Necesita, sí, acariciar. Valorando. Después, valorando. A todos nos gustan que nos reconozcan las cosas que uno hace, buenas. A todos.
Y eso crea lazos positivos. No los estoy mandando a adular. La adulación es una moneda falsa. No. Es a valorar. La valoración se hace sobre cosas reales. Y cuando alguien valora, de alguna forma gana autoridad cuando hace una observación para que a la otra persona se corrija. Miren y verán. Si hay una persona que solamente critica y critica, jode porque jode. Esa persona no gusta. Pero si es una persona que valora, a esa persona, si le hace a uno una observación, dice uno, es un juicio objetivo. Porque está haciendo las cosas objetivamente. Por ejemplo, un hijo. Si ese niño lo saluda y se le dice, buen día, que las bendiciones sean sobre ti, que todo me le salga bonito. Ya se le está dando un énfasis a ese ser para que todo salga bien. Muéstreme las tareas. Ve, este sol está interesante. No digan las cosas por decirlas. Busquen que sea la sinceridad la que esté en sus palabras. Porque la adulación y de pronto por decir cosas bien, para sentir a la otra persona, pero con cosas que son falsas, tampoco. Digan las cosas con sinceridad y verán, con una sinceridad constructiva, no una sinceridad destructiva, ¿no? Una sinceridad valorante. Ese es mi consejo. A su pregunta. Y encaja en este tema, en lo del desperdicio, en el manejo del desperdicio. Porque ahí en el mundo emocional sí que hay desperdicio. Sí que hay desperdicio. Es bueno. Aquí me salgo un poquitico del tema. Este tema es de los miércoles. O por lo más esperamos tocarlo los miércoles. Es bueno que a veces se hagan sesiones familiares para que se resalten las cualidades del uno del otro. No adulaciones, sino cualidades. Eso crea lazos de fraternidad. Lazos de fraternidad. Eso al principio les cuesta trabajo. Pero ¿qué cualidad tiene este? Esto no tiene ninguna. No, sí, lo que pasa es que no se están acostumbrados a ver solo los defectos. ¿Ven? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra manita levantada? Esa es mi contesta, mi querido Hermaitos, que espero que ¿Sí le quedó claro? Sí, señor, gracias, señor maestro. Muy bien, aplicarlo, ¿no? Ahora es ponerlo en práctica. Poner en práctica eso. ¿Ves? Poner en práctica. Y haga este ejercicio, y este ejercicio a cada persona que pase por el sendero de la vida, esfuerces en mirarle las cualidades, los potenciales, las cosas bonitas que tiene. Sobre todo a su familia, a los seres queridos que están a su alrededor. Haga ese esfuerzo y comience a manifestárselos en su momento, no a toda hora, ¿no? Sino en el momento preciso, a la hora que su merced sienta. Y de esa manera, su merced va creando unos niveles, un ambiente diferente a su alrededor. Ya. Está creando unas vibraciones de orden superior. Comparemos. Hay personas que no se equivocan, o sea, a todas las personas están buscándoles lo malo que tengan, lo malo. Entonces,
¿qué pasa con esas personas? Vibran con lo malo de todo el mundo. Entonces, unas personas que son un fastidio para el espíritu. Pero si uno comienza a mirar lo positivo de cada persona, no quiere decir con eso que se cierre a uno a no verle los defectos a la gente, ¿no? Todo el mundo tiene defectos. Pero si uno desarrolla la habilidad de ver lo positivo y lo potencial, pues eso es muy interesante y bueno. Porque uno incluso empieza a aprender del otro y a desarrollar lo que se llama la admiración suprema, que a su momento también hablaremos de eso. Bueno, por hoy en ese campo dejémoslo ahí. Sigamos donde estamos en el tema de hoy, que es el de procesos definidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para continuar en el tema. Una vuelta, ¿hay manitas levantadas? No hay más voces levantadas, venerable maestro Don Dagón, pero le voy a leer lo que nos ha escrito la venerable maestra Guaraldacia. Dice, maestro, ¿qué puede contarnos del orden que aprendió su merced del maestro Kelly? Del orden que le observaba al maestre. Gracias, gratísimas, mi querida Guaraldacia. Es de hecho, este tema que estamos tocando, el que vamos a tocar, es o lo aprendido con él. Yo lo he aprendido con él. Es lo que vamos a hablar. Yo le cuento que, pues, haciendo un practimoche ante sus mercedes, yo en esta vida llegué con un desorden impresionante. Y el maestro Keyon, lo que estamos explicando es el orden con que él mostraba todo. Las cuentas, que ya a su momento vamos a hablar dentro de este ciclo que hoy comienza, las cuentas, cómo deben ser las cuentas, cómo deben ser, el orden en todas las cosas. Ya que estamos hablando aquí, por ejemplo, de cocina, en el Kanda de la Tierra, no era jefe de personal en ese entonces, o jefe de gentes, y ese día el maestro Kelly entró a cocina. Hacía poco lo habían envenenado, le habían dado un coco con cianuro, como para matar 3 caballos. A él no murió. Él, la verdad, muere cuando él... Pero permitió, para mostrar eso, recibió ese veneno, se le hizo el proceso de limpieza, y él quedó, casi no veía, quedó con la vista casi borrosa. Y aún así él se movía, pero con un esfuerzo sobrehumano. Recuerdo que él preparó ese día un alicierto muy especial, una sopa de mazorca muy deliciosa. Y al terminar, al lavar las ollas, al proceso de cierre y al lavar las ollas, él buscó un alicate y le sacó el hollín que tal vez tenía, quién sabe cuánto tiempo, un hollín que no se le había sacado nada. En ese cierre de procesos, él le sacó hasta el último minguita de hollín que había a esa olla. Una olla grande, donde se cocinaba para todos. Él, en todo esto que estamos hablando, él era así metódico hasta el final. En el momento de comer,
empezaba con una magno y tomaba como un surco, una especie de surco. Luego lo siguiente, metódico en el alisierto. No se tocaba ni, él se comía, él era cerrado de barba, o es cerrado de barba, y al comer un mango, no se mojaba, no se untaba. Alguien se comía un mango así, yo creo que untaba hasta el cogote. Él tenía el cuidado de comerlo, y de pronto si medio se untaba por aquí algo, se limpiaba inmediatamente. Y se comía ese mango de una forma perfecta. Siempre con un orden establecido. El orden. Esto es clave. Clave, clave. El orden es parte de este proceso de cuentas claras, porque el desorden siempre deja marras alrededor nuestro, marras profundas. Con el maestro que uno aprendía tanto, es que todo era como en una secuencia, había un algoritmo, eso, una secuencia. Tenía un método, todo tenía su método. Secuencia. Las mismas acrógesis. Al momento de organizar su cuerpo, su proceso, organizaba sus temporales, su traje, su barba, todo en un proceso metódico, el procedimiento, el proceso. Cuando quedaba cerrado el proceso, pasaba al siguiente. Recuerdo cuando fuimos a salir a un recorrido desde la ciudad de Bucaramanga por la costa y llegamos hasta Sincelejo. Él duró 1 día y medio preparando el carro. Proceso de preparación. Apretaba los tornillitos para que dio esos pajaritos, revisó frenos, revisó dirección, revisó motor, limpió todo. Equipo de carretera. Recuerdo que echó un overol enterizo y una luz grande, fuerte, un lazo. Yo en ese entonces estaba bien comenzando. Y él empacó todo esto. Yo le preguntaba, ¿para qué se lleva esa luz? Por si se necesita. Y salimos al recorrido. Y preciso por allá a la altura de una ciudad llamada Huachica, antesitos de llegar a Huachica, se cayó el cardán. Y por la noche, todo lo que habíamos empacado se necesitó. Se arregló, se envolvió con el lazo. Y yo recuerdo que yo ahí abajo, debajo del carro junto a él, yo pregunté y pregunté. Esos primeros casetes de doctrina, yo le preguntaba y él me respondía y eso quedaba grabado ahí debajo. Y así se organizó. Él todo metódico. Llegamos al otro día, ya esa noche nos tocó reposar en carretera. Recuerdo que él reposó en el carro, nos
reposamos como en una especie de corredor que había ahí en ese lugar, porque el carro pues no se podía mover sino hasta el otro día para llevarlo a un taller. Yo me quedé reposado cuando de pronto sentí en mi cabeza que me dijeron, despierte. El maestro me dio una orden mental. Yo me desperté y es que había al mío un tipo ahí. Estaba mirándome. Yo miré donde estaba el maestro y él me hizo que atención, o sea, me hizo. Entonces yo me quedé mirándolo al tipo. ¿Qué pasa? El hombre, ya cuando se dio cuenta que nos habíamos despertado, siguió el camino. El maestro me dio un grito mental, despierte. Todo con él era así, debidamente organizado, proceso por proceso, proceso por proceso. A la hora de comer, pues, recuerdo que nos comíamos una sandía en el camino y él era un surquito, un surco. Nunca se chorreaba así. Es una lucha que a muchos nos ha tocado contra los chorreados. Él jamás, todo organizado. Bien, debidamente. Como una secuencia, como un surco. Siempre organizado. Todos los procesos organizados. En el proceso de las mieles, la preparación de los igual. Todo organizado. Bien. Ahí iremos en la medida que vayamos hablando. Podremos ir contando anécdotas con el maestro. Con él, de esa manera. El orden es de Dios. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita? ¿O podemos seguir? Adelante, Nahual Taba. Para aprovechar el tiempo, continúe vuestra merced, que nos queda media horita. Adelante. Bien. Continuando con lo de los procesos, entonces vemos claramente una cosa. Unos insumos que entran, un procedimiento, que son una secuencia de pasos para hacer, que son en sí el procedimiento, la secuencia de pasos, algoritmo de pasos que hay que hacer. Bueno, yo esa palabra algoritmo la estoy introduciendo yo. Y luego hay un producto, hay 4 cosas, recuerden, 4 cosas. Producto terminado. A la entrada tenemos los insumos y los instrumentos, o los instruciertos. Viene el proceso y a la salida tenemos que estas 4 cosas tienen que quedar listas. El producto terminado, los desechos, los insumos sobrantes y los instruciertos con que se hicieron todo esto. Los instruciertos hay que debidamente limpios y a su lugar. Las basuras también a su lugar y debidamente. Los instruciertos usados y el producto terminado. Son las 4 cosas. Vuelvo y digo. El producto terminado, los insumos sobrantes o materias primas sobrantes, los instruciertos que se usaron
para volverlos a usar, y los desechos. Y eso aplícalo en todos los lados. El carpintero o el mecánico están arreglando algo, Si tiene las herramientas debidamente organizadas y las saca, ahí las encuentra. Al terminar, debe cerrarlas, debe volverlas a poner en el puesto. Porque si no, al siguiente momento, no las va a encontrar. No las encuentra. Esto apliquémoslo a todas las cosas de nuestra vida. Yo, como les digo, he tenido una lucha en mi vida. Yo no, aquí no les estoy hablando como si yo fuera el ser perfecto. No, sino el estudiante que me ha tocado aprender. Afortunadamente tuve el mejor de los maestros, el monje Tal, maestro Kelion, que me ha enseñado este tipo de cosas. Que me enseñó. Y he aprendido de él. Y me he esforzado y tal vez todavía me falte mucho, pero estoy en la lucha y eso es también lo que quiero o queremos que sus mercedes reciban. Cerrar procesos, entonces, es recoger las cositas y dejarlas en su debido lugar. Eso es cerrar procesos en todo lo que hagamos. Y eso aplíquenlo en todo. En todo. Miremos las cosas de la casa. El proceso de lavar la ropa. El insumo, el jabón, el lavarla, el secarla, luego el recogerla y ponerla en el lugar que es y como debe ser. Y como debe ser. De tal forma que uno va y la encuentra las cosas. Quiero, para cerrar, hay una oración, a mi ser, como producto del desorden, aparece algo que cuando uno no cierra los procesos debidos, en todo su caso, hay una tendencia a perdérsele las cosas, a perdérseles. Posiblemente, bueno, no sé si hoy nos alcance el tiempo, demos unas técnicas para uno ir cambiando. Eso a mí me ha tocado aplicarlo a mi vida, para organizarme. Y yo quiero compartir eso con sus mercedes. Todo proceso se cierra, mire. Hay una frase que dice, lo leí cuando niño y que hoy encaja perfectamente. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Mire, llegan su merced de la calle. Las llaves, por ejemplo. Déjenlas en el puesto. Si van a salir, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Si las dejan en el puesto, ahí las encuentra y sale. ¿Ven? Ahí. Es cuestión de ir uno enseñando su cabeza. Todo proceso tiene un cierre. Si uno cierra ese proceso, como es, cuando necesite retomar los elementos de ese proceso, ahí los va a encontrar. El proceso de salir, de tener las llaves.
Cuando uno, si sus llaves las tiene en su bolsillo, mientras está en la calle, por ejemplo, si llega, las deposita en un sitio. Si no, se vuelve loco buscándolas. Los documentos, las cosas, en un lugar. Asígnelo. Un lugar para cada cosa en su lugar. Comencemos a mirar toda nuestra vida como procesos. Les doy una labor para que hagamos. Revisen, hagan una lista de todas las cosas de su vida que merece revisar como a la luz de estos procesos. Hagan una lista de todas las cosas que usualmente se hacen y que se merece revisar. Y miremos y evaluemos cada uno de esos como esos procesos y miremos cómo los estamos haciendo. Y cada uno de esos procesos hay que revisarlos y hacerle los ajustes necesarios. Esa es la labor que les dejo hoy a sus mercedes. Ejemplo, el aseo personal. El proceso de reposar. Pregúntense, al levantarme, yo tengo lista la cama, al acostarme, tengo todos los insumos. ¿O cómo es? Al levantarme, tiendo la cama para cerrar el proceso, o la dejo como una marranera. Vayan revisando. Recuerden, por ejemplo, que lo de la cama, como quede la cama, así será su día. Grábense eso. Si la cama queda como una marranera, así será su día. Un caos. Ahí se está viendo el demonio Marras con esos desórdenes. Revisemos todos los procesos de nuestra vida, todos. Les dejo eso de labor y les voy a pedir, eso sí, para la semana entrante, que cada uno vaya pasando, ojalá siquiera unos 6 personas, y nos cuenten cómo les fue con la tarea de hoy. Recuerden que esto no es una conferencia, ya, esto es una clase de formación de todos nosotros. Esta es una didáctica de cambio interior. Tenemos que empezar a cambiar por aquí, a cambiar con el desorden y volver ese caos, establecer un orden, una planificación de nuestra vida organizada, vivir con sabiduría, con método. ¿Ven? Entonces les queda de labor eso, revisar los procesos de la vida, todos. Yo también la voy a hacer. Vamos a ver qué encontramos, qué cositas encontramos. Y sobre eso construimos la nueva existencia. Bueno, entonces, si tienen dudas, adelante, pues, para darles la claridad que sea debida. Los oímos. Nahual Taba, adelante, si hay algunas preguntitas. Claudia Patricia Ruiz. Estoy escuchando y le estoy poniendo en práctica, clasificando ropa, clasificando papel y donando a personas que lo necesiten.
Ese es el único porte por ahora, venerable maestro. No hay más. Disculpe, buen día. Quería preguntar una cosa. He oído decir que las cosas, o sea, uno no se debe apegarte a lo que ya no le sirve, no, está bueno, pero que tampoco se puede regalar las cosas. Quiero saber, se debe regalar, por decir algo, que uno tiene camisas, bueno, en fin, tanta cosa. ¿Se debe regalar o qué se debe de hacer? Si estando en buen estado, claro está, gratísimas, maestro. Es excelente la pregunta. ¿Me están oyendo? ¿Maestro? Sí, maestro. ¿Aló? Fuerte y claro, maestro. Bien. Bueno, licencia, aquí cambio. Bien. Esa pregunta, yo quisiera cambiar la palabra se debe, porque es que las cosas no son porque toca, sino tiene todo un porqué y un para qué. Quitemos la palabra se debe por la palabra que se recomienda, o si es positivo, o qué consecuencias puede traer hacerlo o no hacerlo. Entonces las cosas son de esta forma. Las cosas cuando, digamos, no están impregnadas de una energía personal pues, perfectamente se pueden donar. No tiene ningún inconveniente. Digamos una nevera que su merced no necesite y que a otra criatura le pueda servir. Adelante. Dónenla. ¿Qué es lo que no les recomiendo yo donar? Y se lo voy a hablar de mi experiencia, la mía, de yo. Recuerdo que por allá en el año 1985, 86, el maestro Kelly nos dijo que la ropa, especialmente la interior, pues indudablemente, pero la ropa no la regalara, porque quedaban unos matrimonios con la gente. Salvo casos extremos, pues que si no hay más, tocó. Pero compartir ropa no es bueno, porque energéticamente quedan matrimonios, uniones. Le pongo un ejemplo. Hay una jovencita en una casa que 17 añitos, una jovencita, ni novio ha tenido, ni nada de eso. Una muchacha relativamente limpia. La hermana tiene, en ese momento, estoy hablando unos años atrás, 17 años tenía ella. La hermana, 21 años. Y la hermana se ponía la ropa de ella. La hermana sí que tenía una espuela, pero... Y por allá se le prendió un papiloma y la jovencita terminó con papiloma de forma gratis por la hermana. Por la hermana. Entonces ahí ese compartimiento no sirve, no es bueno. Ahora les voy a hablar de mí, el caso mío. Yo, en el año 85, cuando el maestro nos daba esas clases nos decía pues del amor, de la solidaridad, de la darvidad con las personas, pero él decía, la ropa de ustedes
no la regale. Entre más adentro la ropa, menos. Yo les confieso, yo por dentro decía, no, es que pues esta ropa era relativamente buena y si puedo vestir a alguien, yo se la regalo. O sea, yo no le hice caso al maestro. Y mi ropa la regalaba a gentecita que necesitara. Yo sí les confieso. Y eso lo hice por muchos años. En la medida que iba pasando el tiempo y uno pues iba asentando más estas doctrinas dentro de uno, pues uno se vuelve más sensible, mucho más sensible, clarisenciente. Y llegó un día en el cual yo regalé una camisa a una persona de una miseria espantosa. Pues que es que una cosa es que alguien no tenga dinero, pero eso no quiere decir que otra cosa es alguien que sea miserable. Sí. Así como lo dijo Cantinflas alguna vez que le preguntaron, ¿y usted cómo se sentía cuando era pobre? Y él dijo, es que yo nunca he sido pobre. Hubo una época en que no tenía dinero, pero pobre nunca he sido. La pobreza es una mentalidad, es una miseria de espíritu. Y esa criatura era miserable de espíritu, a la que yo le regalé la camisa. Y fue regalársela a esa persona. Y yo comencé a sentir una capa de miseria en mí. Una capa de miseria, y entendí muchas cosas, por qué no había despegado en muchas cosas, porque yo estaba mezclando mi energía con la energía de gente miserable. ¿Ya? Son mezclas, son matrimonios que se hacen. Miren, para que entiendan un poquitico más esto, el vudú, las brujerías que se hacen, lo primero que se buscan para poder hacer ese tipo de cosas es con algún objeto o alguna prenda de la persona a la cual le van a hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso se conectan con la energía de la persona. Entonces, como esa camisa yo la tenía, entonces estaba impregnada mi energía y al ponérsela a la persona, entonces creaba lazos de conexión conmigo. Y entonces estaba compartiendo más la miseria de esa persona conmigo. ¿Ven? Y yo sentía esa carga. Por eso es que el maestro decía, no les recomiendo hacer eso. Pero vuelvo y digo, cada caso es un mundo. Cada regla tiene su excepción. Yo no les digo, no lo hagan, no les digo, háganlo. Solo les digo las recomendaciones, lo que pasa cuando se hace ese tipo de ofrendas. Ropa interior usada, nunca. Eso sí, nunca. Solo imagínense lo que puede pasar. Bien. Esa es la contesta a su merced. Gratísimas, maestro. ¿Sí? Una cosa sí le digo, nunca regale cuchillos. Nunca ofrende cuchillos. Eso no. Eso
Los objetos tienen un significado también cuando uno da. No ofrende cuchillos. Conocí una señora que al yerno le regaló una lima. ¡Una lima! Una lima. Y después entendió por qué. El hombre le pusieron los cuernos todas las veces que quisieron. Entonces, una lima, tal vez para limarse los cachos. ¿Ven? Y en eso hay que tener uno como mirar la energía de lo que se entrega, que va impregnado en eso. Muy bien. Venerable maestro Don Dagon, hay una más muy levantada, pero antes le voy a leer algunas inquietudes y Sí. que creo pueden reunirse en la contesta. Dice Venerable Inquima Fresh, maestro, si se regala una prenda de alguien desconocido a una persona que tiene menos recurso, ¿estamos perjudicando a esos dos seres? Nos dice Claudia Patricia, pero se entrega lavada. Nos dice Gloria, buen día. Espere, vamos por espere, espere. Es que también nos Acláreme dice la primera. sobre si se entrega una prenda, ellos. Pues sí, mire, la prenda de todas formas a veces es necesario. ¿No? Nosotros no podemos ser unas camisas de fuerza, ¿no? Si uno ve que alguien necesita, ley superior siempre es la ley inferior. Supongamos que yo tengo un saco que hace muchos años no lo uso. Ya perdió mi energía. Y hay alguien, o si no, de pronto se lava, se puede poner al sol, se le hace alguna técnica. Yo a su momento hablaremos de eso. Y eso le puede servir a alguien que lo está necesitando, pues yo se lo doy. Pero lo que yo, por ejemplo, yo, en estos momentos, jamás regalaría o ofrendaría ni ropa interior ni pantalones. Lo que ha tenido que ver con mi sexo, eso mezclar con una criatura terrible, no serviría eso. Ese tipo de cosas. Ahora, si esa persona, yo quiero que me lea la primera pregunta, porque ahí, para poderla dar contesta, necesito unas claridades. Léamela de nuevo, por favor. Adelante. Sí. Maestro, si se regala una prenda de alguien desconocido a una persona que tiene menos recursos. Pero la prenda a alguien desconocido, eso sí, aclárame, ¿por qué va a regalar algo que no es de esa persona? Acláreme eso, por favor. Maestro, buen día. Yo soy Inquema Fre, que le hizo la pregunta. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, vino unas prendas de alguien que yo no conozco a través de una persona que me las trajo para que yo las queme en la chimenea. Porque acá hay una chimenea que se suele quemar las prendas ya sin uso. Pero estas prendas le habían ofrendado a este ser que me las trajo y él no quiere usar. Entonces me dijo, no, mejor quémalas, pero son buenas, o sea, están nuevas. Mira, te entonces digo me da algo pena. y que me aprende. Mira, si la persona te autoriza las ofrendas, si no te autoriza a ofrendarlas, tú caerías en algo que se llama peculado. Es un yo bueno y no sería bueno. ¿Me entiendes? Ya, pero y en cuanto a esa energía, ¿qué tal si, o sea, yo pienso que sí me va a decir, ok, ofrenda, si es que tienes a quién, pero
no sé quién es el dueño de estas prendas y si es que le perjudico a la otra persona, o sea, me da... Bueno, si esas prendas, entonces limpiarlas. Se pueden limpiar. Esas prendas pueden, por ejemplo, ponerlas sobre una planta de sábila un tiempito o ponerlas al sol, lavarlas con sábila, con un cocimientico de ponerlas con algo de sábila para que salirle la energía y luego asolearlas de tal manera que no tengan la energía de la persona y sí puede proceder. Yo recuerdo que alguna vez el maestro Kelion, una muchacha quería ofrendarle a otra que necesitaba esa ropa. Entonces él la tomó en la mano izquierda y le sacó la energía de la persona, se la sacó y la olía a uno, era como si estuviera nueva. ¿Ya? De alguna manera, en este caso sí, lávela, ojalá hervida con algún agua, ojalá con algún poquitico de sábila. Si no, pues aún más que sea hervida, sí, lavada pero hervida, la pone al sol y luego la ofrenda. Eso puede ser. Maestro. Gratísimas, maestro. Bien. Gracias, venerable maestro. Bueno, Bueno, el tiempo se ha concluido, pero tenemos algunas preguntitas aún relacionadas al tema. Nos dice, por ejemplo, Claudia Patricia. No, Gloria. Bueno, entonces debemos botar la ropa. botarla, lo mejor es quemarla. Las salamandras, la sandra, quemarla. Excelente. Nos dice venerable Burlín, ¿por qué no regalar cuchillos? Esa se la dejo, investíguenla. Breguen a investigar su mercedes y la semana entrante hablamos de eso. ¿Qué representa el puñal? ¿Qué representa el puñal? Díganme, ¿qué representa el puñal? Alguien que me diga ahí, ¿qué representa el puñal? Lavar. ¿Representa qué? Muerte. Sí, pero, sí. Heridas. Causa heridas. Heridas. Y aún hay traición. Traición. Muy bien. Ya tiene la contesta. Sigan a Walter. Dice Diana, ¿y si las prendas son de las hermagdas, o sea, se regalan entre hermagdas? Aunque bueno, su merced ya dijo algo de ello. Mire, la ropa de uno es de uno. La ropa de la hermana es de la hermana. Ya les dije, si van a lavar, porque definitivamente se necesita. Pero es porque definitivamente se necesita. Ya les expliqué un procedimiento ahí para sacarle la energía. Pero esa infernal costumbre de intercambiarse ropa, que hoy me pongo yo y mañana se pone ella, eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Bien. Es más, yo conocí, esto les podrá sonar raro, pero conocí una muchacha que después de ponerse la ropa de la hermana, comenzó a gustarle el marido de la hermana. De ese talante es la vaina. Eso se mira frecuente, venerable maestro, así que atención con quienes tengan hermanas. Yo he mirado esa situación. Y bueno, la última participación por hoy. Doña Eugenia Bermúdez, adelante su merced con su inquietud o por
Buen día. Buen Sí. día. Licencia, ¿puedo hablar? Sí. Sí, gratísimas. Buen día para todos. Muy rápido mi porte. Retomando de nuevo lo de los procesos y lo de los procedimientos, todo tiene involucrado un tiempo. Entonces, hay veces nos fallamos también en el manejo del tiempo y ha habido una inquietud que siempre he tenido y desde el elección pasado quería hacerle la sugerencia a vuestra merced, venerable maestro de Don Dagón, si más adelante hay la oportunidad y nos podría ofrendar alguna forma o alguna técnica de administrar correctamente el tiempo para que esos procedimientos y esos métodos sean lo más eficaces posible. Gratísimas. Eso también tenemos que hablar en esta secuencia. Hay un enemigo grande que tenemos que combatir. Se llama la procrastinación. Ya. A mí personalmente me ha tocado luchar mucho contra eso. De eso hablaremos. De eso hablaremos a su momento. Muy bien. Por hoy. Gratísimas, maestro. Sí. Y estén pendientes. Por hoy vamos a darle gratísimas a Dios, amantísimo Dios, gratitos te amo, Señor, por haber permitido en este bendito día, haber recibido esta sabiduría y este conocimiento a través de nuestros maestros, que hoy podamos plasmarlo en nuestras vidas para verdadera